Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del Stopper. Hoy siempre digo que estoy muy contento, pero realmente lo estoy. Es una charla que tenía muchas ganas de tener y que Paul, ahora que os lo presentaré, dará fe de ello, que he sido un poco pesado contactándole. Pero bueno, antes de nada os presento a Paul Bayús, él es corresponsal de varios medios de comunicación que ahora hablaremos en Manchester y en el Reino Unido. Así que, Paul, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Es un placer, estoy encantado de estar aquí. He sido insistente, por eso lo decía un poco. No. La verdad es que te has portado muy bien porque como pedías disculpas incluso cada vez que querías hablar, que os hostia, mira que tampoco pasa nada, hombre. Sí. Bueno, Paul, bienvenido y muchas gracias. Esperemos pasar un buen rato. Como decía, Paul es corresponsal en Inglaterra. Hoy queríamos ver un poco o acercarnos al fútbol desde la perspectiva del corresponsal, en este caso informando sobre la Premier. Y Paul, vamos a que no se me olvide ninguno. Ahora, si me corrige si me equivoco, es la única cosa que tengo aquí apuntada, que es trabajas con el Sport, el diario ¿Sí? Sport, RACU, Times Sport y... Sí, con la sección, digamos, de deportes de El Times. Bueno, sí, eso es. Sí. Y el periódico también. El periódico y con RACU. Lo he dicho, RACU, ¿eh? Hostia, es que se me ha cortado y no tal. Sí. Sport, diario Sport, RACU, la sección de Sports del Times, que es genial, y el periódico. Imagino que contentísimo. Sí, contento y un poco, ya llevo 6 años aquí, un poco cuando llegué ni en mis mejores sueños o en mis mejores previsiones podía pues acabar aquí. Pero bueno, muy contento. Obviamente a lo largo del camino te encuentras cosas buenas y cosas malas, pero estos 6 años han sido para mí un viaje espectacular. Y aparte de eso, no me quiero olvidar, pues luego iremos a ello. Sacó en 2018, ¿fue el libro? Sí, porque hay dos, sacamos dos. El primero fue en 2018 y el segundo al año siguiente, en 2019. Que estoy seguro que algunos y algunas de vosotros lo habréis leído, Cuaderno de Manchester, que es coautor, de hecho, porque lo hizo con Luis Martín, Sí. con Lu Martín, otro periodista súper reconocido también, y que ahora, bueno, hace un par de años se publicó también en inglés con Backpage Press Editorial, que imagina también que súper contento de que se haya podido comercializar en el Reino Unido una cosa, al final que habla, sí, de un entrenador catalán, pero de un equipo británico. Sí, igual es lo que nos hacía mucha ilusión tanto a Lu como a mí. Quizás más a Lu, que al final es la mente pensante y la figura clave para entender pues, este libro, porque es el que tiene la idea, el proyecto, el que me lo propone, porque ve que se lo pasará mejor haciéndolo con otra persona. Y un poco pues la intención es encontrar un proyecto para hacer que nos apetecía, pero también aportar un poco en este país que tiene tanta cultura de la literatura futbolística, ¿no? Que tú vas a una Waterstones, vas a una librería aquí en Inglaterra y es espectacular ver la sección de deportes, ver todo lo que se genera cada año en este sentido, y era un poco también como ambición personal, creo, como una cosa que nos hacía pues ilusión a los dos. Luego a mí me gustaría hablar un poco del libro, si te parece bien, pero yo quería aprovechar para decirte, ahora que te tengo a ti, que yo cuando me lo leí me encantó, y para recomendarlo. Y a veces comento, parece que todos los libros de los que hablo aquí o cuando hablo con alguien que ha sacado un libro, digo que son muy buenos, pero es que siempre digo lo mismo, es que si no tampoco llamaría a la persona en cuestión, si no me hubiese gustado el libro. Así que enhorabuena por el trabajo que hicisteis, que además coincidió un poco con el All or Nothing de Amazon. Sí. De hecho, el segundo libro que hicimos lo hicimos conjuntamente y muchas cosas de las que hacíamos de entrevistas, de ir a vernos con gente, nos encontrábamos a los de Amazon por el camino. Que, bueno, obviamente pues ya nos conocimos y muy una gran relación con todo, pero bueno, fue un poco también un reto en el segundo que documentó la segunda Premier que gana Pep, de intentar hacer algo distinto que no tuviera Amazon o aportar pues una cosa más, ¿no? Pero sí, coincidió y estuvo bien también, estuvo muy bien. Y antes de, como decía, me gustaría llegar luego al libro, que es además como, bueno, la consagración de un trabajo de mucho
tiempo, en ese caso de muchos meses, pero también, como decías tú, que no te imaginabas cuando llegaste a Inglaterra y retroceder un poco, y para que la gente se sitúe en un contexto, yo te he leído en alguna entrevista o he escuchado en algún sitio que tú llegaste en 2015, si no me equivoco, a Inglaterra y Exacto. empezaste como camarero, o sea, ya habías acabado la carrera de periodismo aquí y empezaste trabajando en un pub. Sí, sí, yo acabo de estudiar periodismo en 2015 y en octubre de 2015 es cuando me voy a Liverpool. Voy a Liverpool yo, un poco sin motivo alguno, también te lo digo. Y yo creo que en alguna parte de mi cabeza era para no ir a Manchester y no parecer muy intrusivo con los periodistas que ya estaban allí. Y un poco porque sabía que si pasaba algo de Manchester están pues a una hora de tren y que podía ir desde Liverpool sin ningún problema. Y yo llegué, que creo que es un poco la clave de mi viaje, que es que me voy sin nada por perder. Yo no Ya. tenía nada, yo no tenía ni un trabajo estable en Barcelona, ni proyección pues de hacerlo, y lo peor que me podía pasar si me iba era volver al cabo de unos meses hablando un poco mejor inglés, básicamente. Y por eso me voy con 22 años, sin básicamente nada, y me busco un piso que es una cosa, por cierto, que creo que no se puede hacer a día de hoy, porque con el Brexit y todo el Claro. panorama, pues no puedes viajar ahora sin permiso de trabajo. Pero bueno, que me fui y un poco, al no tener nada, pues para tener una vida, el paso pues, que tuve que hacer y que sin ningún pudor, al contrario, estoy súper orgulloso y estoy encantado, fue ir a un bar-restaurante pues, de Liverpool, ir a poner cafés, cervezas y tapas frías, básicamente. Y lo que sí que me autoimpuse, porque yo tenía claro que a largo plazo quería intentar publicar algo, porque si me metía mucho pues, en trabajar muchísimas horas por semana, entras en un bucle igual que ya no sales. Y me impuse a hacer un máximo, no sé si eran 30 o 35 horas por semana, para yo tener pues mis tiempos libres un poco para ir a hacer pues mis viajes, para publicar artículos en Panenka, que es donde empecé más en mis primeros años pues en Inglaterra. Y lo que me ayudó mucho, o la persona que fue clave en todo el proceso, fue Paul Gustems, que no sé si lo conoces o tal, pero era el corresponsal de Cataluña Radio y de El Periódico en Inglaterra en aquellos momentos. Básicamente fue como mi apoyo y la persona que me introdujo un poco en toda la rueda, y que al final, pues, sin estos primeros pasos, igual pues no estoy donde estoy ahora. Y Paul, si ahora hay algún estudiante o alguna estudiante de periodismo que te esté escuchando y diga, hostia, yo quiero hacer, es verdad que ahora igual con el Brexit, ya lo que apuntabas hasta ahora, igual sin Sí, contrato de sí. trabajo lo complica un poco todo más, pero bueno, me encanta lo que me está explicando Paul, quiero intentar hacerlo. ¿Ha habido un boom en cuanto a gente, digo por el tema Guardiola, por la cantidad de entrenadores de alto nivel que hay en la Premier? Es decir, ¿notas mucha diferencia en cuanto a tú cuando llegaste en 2015 o ahora 6 años después? En cuanto a eso, ¿es más complicado que se pueda repetir tu historia, por ejemplo? Es más complicado. Yo, para empezar, creo que no se puede directamente. Con el Brexit tú no puedes venir aquí si no tienes una oferta de trabajo de una empresa inglesa, creo, por una cantidad mínima de 25.000 al año. O sea, que no pueden venir ni camareros. Pero lo que sí que es muy destacable, que es un fenómeno un poco que vivimos aquí, que estuvo bien de vivirlo, fue el boom que se vivió espectacular en 2016, que es el primer año de Pep. Ya. En la 16-17, porque coincidió que vino Pep al City, que Mourinho fichó por el United, que fichó Ibrahimovic por el United también. Y fue un poco como Star Wars, como la Guerra de los Mundos, pasaba todo en Manchester, era la capital del mundo del fútbol, y la de corresponsales que vinieron aquí. Igual te digo que en 2015, cuando yo llegué en Manchester, estaban Paul Gustems y estaba Álvaro de grado por Cataluña Radio, y Álvaro estaba por el Marca, si no me equivoco. Sí, Sí, creo que y sí. al año siguiente igual éramos 6 o 7 de latinos, de españoles, sudamericanos. O sea que se triplicó básicamente toda la demanda un poco de corresponsales. Bueno, esto con la llegada de Pep, un poco de Mourinho y todo. Mira, el otro día, Actualmente somos menos, ¿eh? eso te iba a decir, ahora sois menos, pero Somos Álvaro y yo. claro, porque mira, el otro día hablaba en una de las conversaciones aquí en el canal, Albert Blaya, no sé si lo Sí, conoces. sí, 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 sí. Yo le comentaba que ponía mucho en valor el trabajo que estaba haciendo, aparte por la calidad del mismo, porque hay mucha gente que intenta explicar los porqués o por qué pasa cada cosa en los partidos mediante hilos, y
destacar en algo que hay mucha gente que lo está haciendo, me parece muy complicado. Entonces, trasladándolo un poco a tu experiencia, ¿cómo hiciste tú para llegar a RACU, Diario Sport, la sección de Sports del Times, que me parece increíble, el periódico? ¿Cómo hiciste tú en medio de ese boom y de que era una cosa que quería hacer mucha gente para lograrlo? Lo digo por si hay alguien que le interese Sí, o quiera repetir. sí. Es un proceso como muy gradual y es o sea, que como que coincidan muchos factores y que pasen muchas cosas que al final pues se han ido dando. Yo en ningún momento me planteé llegar a un punto, ¿eh? Yo he ido tirando con lo que me he encontrado, básicamente, Sí. y con lo que ha habido en cada tal. Yo, como te comenté, empecé trabajando por Panenka, mientras estaba pues en el bar de Liverpool, bueno, pues haciendo pues mis horas. En las horas libres yo hacía mis reportajes por Panenka. Con Panenka conseguí acreditar en Old Trafford y en el Etihad, yo sin trabajar por ningún medio así más tradicional. A los pocos meses es cuando se confirma que Pep Guardiola va al Manchester City y al verano siguiente el diario Sport se plantea contratar pues, a un corresponsal que estuviera pues, en Manchester. En este contexto, de los disponibles que había ya en Manchester, yo era el único prácticamente. Y yo ya conocía un poco pues, a gente del City, del club, gente del United, por haber ido pues, a algún partido pues, acreditado. Y en cualquier evento de prensa que se hacía abierto a la gente, yo me tiraba de cabeza. Aunque no fuera pues, a hacer nada, ¿eh? Sí, Porque sí. iba y no hacía nada y hablaba con uno, con otro y me iba para mi casa pues, en tren de vuelta. Y el hecho pues ya de conocer pues a alguien igual me dio un poco como de background, como de currículum para que el Sport pensara que bueno, que no era mala opción pues contratar a un chaval que al menos lleva medio año allí y que ya sabe algo. Entonces con lo del Sport fue el primer gran paso un poco que tuve en los medios más tradicionales. Estuve durante el primer año con el Sport y luego me surge RACU a los 2 años cuando Paul Gustems y su pareja, Marta Mateo, que eran los dos corresponsales. Hostia, cuando he mencionado a Paul y Álvaro, me he dejado a Marta, que Bueno, trabaja ya lo estás diciendo ahora. Ya está. Sí, y, sí, que los amo con locura. edito, cuando edite la entrevista, muevo esto antes. Vale, vale. Sí, sí. Y cuando Marta se fue, se abrió pues, un hueco pues, en RACU y en RACU pues, me llamó. Fue un poco pues, que me lo fui pues, encontrando. Y con el periódico pues un poco igual. Se abrió el hueco, yo estaba allí y me llamaron. Y lo que fue clave también fue el conocer a Lu. Porque Lu se mudó a Manchester cuando llegó Pep y obviamente pues el vínculo que tiene Lu con Pep Guardiola durante toda su carrera pues era un vínculo pues muy especial. Yo me acuerdo que todos pues lo sabíamos, que Lu tenía relación con Pep y que se llevaban bien y todo tal. Y yo a Lu pues lo conocía de cuando estaba estudiando en la universidad, de leerlo en El País. Claro. Y de estar en la universidad, leer El País, y yo sabía quién era. Y me acuerdo que en las primeras semanas soy incluso un poco cagado yo con Lu. O sea, de intentar pues no meter la pata y que me tenga antes por un pringado que por un flipado, básicamente. Sí, sí, o sea, sí. yo era un poco pues mi reflexión. Y a las semanas de ir coincidiendo en salas de prensa y en zonas mixtas y tal, pues nos cogimos confianza. Y el punto de inflexión llega cuando Lu pues, me reúne para comentarme si quiero hacer un libro con él. Yo acepto, y a la que hacemos esto, obviamente se me abren unas puertas y pues conozco gente, veo cómo trabaja Lu, hago entrevistas y más cosas, y la bolsa de contactos pues, que tengo pues se me amplían. Y de aquí un poco es como también surge lo del Times. Todo lo del Times o de medios ingleses colaborado llega sobre todo a posteriori del libro, que de alguna forma pues me ha afianzado un poco también de cara pues al público inglés aquí. Me ha gustado lo de prefería que pensase que era un pringado a un flipado. Sí. Esto es en la vida en general, ¿eh? No Me ha solo encantado. Antes hablábamos, estudiantes de periodismo, aplicaros más esto que... sí. Me ha gustado mucho. Sí, sí. No, pues ya que vuelves a hablar del libro, en lugar de dejarlo para el final, si te parece, lo comentamos un poco ahora que hablabas de cuando Lu te reúne y cómo eso también Sí. te supone un trampolín para luego poder trabajar en el Times y ampliar tu agenda de contactos. Yo, como te decía, me encantó el libro y es un poco siguiendo
hemos tenido 2 charlas con Martí Pernau. En la primera, en la del año pasado, hablamos un poco de Gerpep y de Guardiola la Sí. metamorfosis. Es un poco en ese sentido. El libro es al final estar también en las entrañas de la ciudad deportiva del City, con libertad o con cierta libertad para poder hacer entrevistas, contando detalles bueno, de cómo funcionan internamente Guardiola y su equipo. Imagino que ya no solo como periodista, sino como aficionado al fútbol, que sería un proceso fascinante para ti poder vivir todo eso. Sí, sí, no, fue espectacular como experiencia. Ya como aficionado pues al fútbol, pero sobre todo profesional. Muchas veces tú has estudiado periodismo, eres periodista y sabes muchas veces las flaquezas que hay en la formación de prácticas y de experiencias tal. Yo para mí Lu esto ha sido, no hay máster, no hay profesor que pueda encontrar como Lu de los consejos de cómo actuar, cómo buscar una información, cómo plantarte en el sitio para que pasen cosas, y también fue una experiencia muy grande en este sentido, a nivel de aprender cómo se hacen cosas. Entonces, bueno, lo que vivimos un poco con entrevistas del proceso pues, de hacer el libro, muchas cosas contamos con la permisividad de gente del club, con otras básicamente pues por pesados, por picar de cabeza contra la puerta, pues nos salieron, y como proceso, vaya, es que yo creo que profesionalmente y personalmente no he tenido experiencia como esta en mi vida, básicamente, que tampoco es muy larga, por otra parte, tengo 28 años. Una cosa que me gusta mucho del libro y que quería tocar ese tema hoy contigo, que es un poco de cómo es el fútbol inglés y de cómo en el primer año describís muy bien cómo sobre todo en el primer año, creo que sí, que ganan 10 partidos seguidos y pierden, no sé si contra el Everton, creo, después de una racha de 10 victorias. Y explicáis un poco, tú y Lu, recuerdo que el primer partido creo que lo juegan en el campo del Stoke, que siempre se habla de lo difícil que es jugar en el campo El del Stoke. segundo, sí, El sí. segundo, Sí, y la peculiaridad que tiene ese campo de que las esquinas son abiertas, que entra mucho aire. sí. Y entonces me parece muy interesante cómo el fútbol inglés puede condicionar tanto la manera de plantear partidos para un tipo como Guardiola, que estamos hablando de la élite de la élite. ¿Por qué tú, que ahora ya llevas 6 años allí, se habla tanto de ese factor, de esa peculiaridad que tiene la Premier, que igual no te condiciona tanto en otras ligas? ¿Me puedes repetir la pregunta que se me ha Se ha cortado? cortado. Es que No, sí, lo siento, pero es no, que no, no, tranquilo. me he perdido por el medio. Te decía, hacía referencia a lo que comentabais del partido en el Stoke, de las peculiaridades Post-op, sí. que tiene que jugar en ese campo, y cómo yo te decía que Guardiola, siendo la élite ¿Mm? de entrenadores, cómo le puede condicionar tanto, sobre todo en el primer año, intentar controlar esos factores que son tan propios de la Premier. ¿Por qué la Premier, te preguntaba, tiene ese aspecto diferencial respecto a otras ligas, tú que la conoces bien? Sí, no, porque lo tiene cada país también, porque en cada país el fútbol se vive distinto, desde cómo son los estadios hasta cómo, no sé, cómo son los jugadores, qué es el público, qué te pide el público y qué te piden, yo qué sé, pues los árbitros también. Yo me acuerdo que en la primera temporada de Pep, una de las preguntas que le hacen un día en rueda de prensa es si entrena las entradas, si Yeah. él entrena tackles, porque aquí los tackles son muy importantes y se criticó durante una fase donde los resultados pues, no fueran buenos, que los equipos de Pep no hacían buenos tackles. Yeah. Pep esto no entraba en su cabeza. ¿Cómo va a ir a un entrenamiento y decir tú, haz un tackle? No, esto no pasa por la cabeza un poco de Pep. Entonces, en este sentido sí que condicionó y le hizo cambiar un poco ciertas cosas. De hecho, yo me acuerdo que al final de la primera temporada Pep cambia del 4-3-3 con 3 centrales y con carrileros, un poco con las flaquezas que tenía pues, su equipo en aquel momento, adaptarse a lo que te exigía pues, el fútbol inglés, que era un fútbol más de un contacto que se permitía, de estas segundas jugadas que no se pueden controlar, de que por muy bien que hagas una presión te pegan un pelotazo, que si no lo ganas, porque el delantero te hace 2x2, te pega dos codazos, igual te aparta toda la presión, se te ha acabado. Entonces, pues adaptarse pues, un poco a esto creo que es la gran virtud y es una de las grandes virtudes de Pepe, esta capacidad pues, de reinventarse en todo. Yo, Paul, es una cosa que he planteado aquí en alguna charla. Me sorprende mucho que los que seguís tantísimo la Premier explicáis tanto estos condicionantes tan particulares cuando precisamente se ha convertido en la liga más potente
porque ha fichado a lo mejor de todo el continente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué crees que se mantiene esos estereotipos o esa manera de entender el juego cuando equipos como el City no juegan, como podríamos entender, el clásico fútbol de las islas, pero sigue, o equipos como el Wolf, que tienen muchísimos jugadores portugueses? ¿Por qué sigue estando esos matices tan marcados, aún no siendo los futbolistas ingleses tampoco los más preponderantes? Hay evidentemente jugadorazos. Grealish, Foden, no acabaríamos, Sí. pero ¿por qué pasa eso? Porque la identidad es una y tú vas no sé, vas a ver un partido, obviamente que no tiene ningún punto de comparación, pero vas a un partido de segunda, tercera división y son así y la gente pues es así. Y a los jugadores, por muy buenos que sean, por muy buen entrenador que sea, obviamente lo que te pide el público, lo que te pide la identidad del club y lo que te piden pues tus fans te influye a la hora también de jugar y de plantear partidos. Dicho esto, para mí lo que ha dado el factor diferencial a los clubes ingleses, obviamente a partir del dinero que han tenido para fichar a los mejores que han querido, son los entrenadores. Es poder fichar a Klopp, poder fichar a Conte, poder fichar a Tuchel, fichar a Pep y poder traer a toda esta gente que a todos los ingredientes que reunía el dinero de fichar jugadores, ponerlos allí, les ha dado, entrando en la identidad inglesa, una marcha más a nivel táctica. Y parece que esto va a perdurar, ¿no? Al menos durante unos años, este dominio del fútbol inglés. Y yo creo que va a ir incluso pues a peor. A peor para los equipos que son de fuera y a mejor para los ingleses. Lo que tienen a su favor Barça y Real Madrid, igual es que es una ideología, una forma de ser de un club muy distinta a lo que es en Inglaterra, porque el Barça y el Madrid prácticamente son dos ejércitos armados en un campo de fútbol de dos países casi. Yeah. Y en este sentido, yo creo que esto, más el hecho de que los jugadores siempre quieran jugar en Barcelona, quieran vivir en Barcelona en algún punto de su carrera y tal, o en Madrid, es lo mismo, también hará que jugadores como Ferran Torres ahora pues se quieran ir del City, que es bastante mejor equipo que el Barça, pero irse al Barcelona. Y Paul, ahora que hablamos un poco de tradición, luego quiero ir un poco al fútbol de categorías de divisiones bajas en Inglaterra, porque he visto alguna vez por Twitter que compartes alguna foto. Sí. ¿Cómo se ha encajado allí? Claro, porque al final desde aquí, bueno, te llega o te puedes informar ahora ya todo lo que quieras, pero tú que estás en el sitio, ¿cómo se ha encajado allí o cómo se encaja que desembarquen dinero de estados como Qatar en el City, ahora el Newcastle ha sido comprado? ¿Cómo esa tradición tan típica británica está recibiendo esos inputs? Sí, a ver, para empezar, bueno, el City es Abu Dhabi. Perdón, sí. Que Qatar es el PSG. El PSG, sí. Ahora con el Newcastle. Y para empezar, Inglaterra es el país que inventó el capitalismo. O sea, el dinero en el fútbol nunca ha faltado. Y obviamente el City o el Newcastle, sus propietarios pueden estar a una escalera superior a la del propietario del Burnley, pero prácticamente todos los equipos de la Premier, excepto 3, si no me equivoco, son de propiedad foránea, son de gente de fuera. Y el hecho de que haya un propietario en el club es una estructura bastante habitual en obviamente todas las categorías profesionales. Lo que un poco, bueno, evidentemente sí que hay el debate de la brillantez un poco está del Manchester City, que ha llegado, y el papel que tiene el dinero pues en ello, que evidentemente es muy grande, porque si no tienes este dinero, el Manchester City no hubiera podido hacer el equipo que ha hecho en tan pocos años. Lo que ha hecho el dinero, yo creo, es que ha reducido en el tiempo que equipos como el Manchester City, que no estaban destinados pues a estas cotas, en menos tiempo podían llegar allí, básicamente. Pero al mismo tiempo también tienen otros ejemplos, como, no sé, el Manchester United, que a nivel de dinero no se ha gastado mucho menos que el Manchester City, y que, bueno, al final, pues también te demuestra que no solo tira billetes en el campo, sino que es poner cierto orden allí también. Pero si me preguntas si hay debate con el tema y un poco esto, lo hay, porque la Superliga, por ejemplo, yo creo que se dio perfecta. Sí. El tema Superliga. Pero claro, me ha gustado que hiciese referencia al tema del surgimiento del capitalismo, que es en el país donde surge, pero claro, ahora que has comentado la Superliga, aficiones de grandes clubes salieron en masa a protestar,
pero a la vez ves imágenes como los aficionados del Newcastle celebrando que se ha comprado. No sé si al final es un poco lo de siempre, que mientras gane mi club, da Correcto. igual, es así en Sí, sí, sí. Inglaterra también. Sí, 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 sí. Al final aquí es, bueno, mirar por los intereses por de uno propio y si al corto plazo igual te conviene, es complicado mirar un poco más allá. También aquí hay un problema y esto un poco ya entramos en el fútbol más underground, pero que es la brecha que hay entre la Premier y las categorías y la segunda división, básicamente. Un ascenso de un equipo de segunda hacia primera división son 250 millones de libras en 3 años. Es una brecha que hace que muchos clubes quieran pues, aspirar a esto y quieran unirse al circo este y un poco pues al círculo vicioso esto que hay en la Premier con el dinero y todo, y que les hace estirar más el brazo que la manga. Y que muchos clubes pues entren en suspensiones de pagos o en riesgos incluso pues, de desaparecer un poco por esto, por la avaricia que se ha generado con este modelo un poco de la Premier. ¿Cómo es el fútbol de categorías inferiores? De categorías inferiores me refiero debajo de la Premier, no de base, en Inglaterra. ¿Es cierto lo que todos nos imaginamos o lo que nos gusta imaginar del topicazo de no, es que en Inglaterra todo el mundo es del equipo de su barrio, del equipo de su pueblo, no son del United o del Liverpool, los odian, los campos están llenos, incluso en tercera? ¿Eso es cierto? Bastante, sí, sí, bastante, bastante. Yo es uno de mis vicios favoritos, ir a partidos siempre que puedo. Fui ayer al campo del Stockport, que es de quinta división, que está aquí al lado de Manchester, y que cuando podemos con Álvaro de un poco de expediciones de esta índole, somos los que nos comemos estos partidos. Y un cántico que cantan cada partido en el campo del Stockport es United shit, City's worse. El United Sí, sí. es una mierda y el City es peor. Lo que queremos es ver al Stockport County. Yo creo que en general sí que un poco pues el sentimiento que hay y lo que lo cambia todo es el sentimiento pues, de pertenencia y de comunidad. Yo creo que aquí el tema de las comunidades están mucho más representadas en equipos de fútbol. Ir al fútbol es una actividad del núcleo familiar. El sábado va el matrimonio con sus hijos, van al fútbol y se comen una pie con una cerveza, mirando pues a su equipo a las 3 de la tarde. Y un poco es algo, bueno, pues que no quieren que se cambie. Y es bueno, lo que lo hace un poco también tan bonito y tan grande y que nos guste tanto un poco a los románticos, ¿no? ¿Y estás haciendo ahora reportajes sobre ese tipo de fútbol? Menos de los que nos gustaría. ¿Por qué? Empezamos con Álvaro como un proyecto que se nos desgastó también por el exceso de cosas que teníamos en la cabeza. Que por Instagram teníamos como una página donde contábamos nuestras historias de un jugador de cuarta categoría que tenía una historia de, bueno, que las conocíamos porque al final pues nos gusta leer sobre esto. Pero se nos ha desgastado un poco esto por la actividad pues, que tenemos y por las demandas del día a día para ganarnos la vida, porque una cosa de la que se habla poco también, que obviamente ahora mi posición es muy bonita y es un trabajo espectacular y no lo cambiaría el viaje de estos 6 años, pero en muchos tramos es una vida de resistencia o de supervivencia, Claro. básicamente. Y sobre todo más al principio, vives para intentar o te buscas la vida para intentar sobrevivir y llegar a fin de mes y no más. Y así ha sido básicamente todo el tiempo que yo he estado aquí. No, y eso es porque como estás haciendo algo, cuando haces algo que te gusta mucho y encima Sí. tan especial como es, no, es que no es un trabajo de ir a una oficina ya, al final es tu afición, pero y vas tirando de eso, de esa ilusión. Y Paul, tú te planteas, es decir, voy a replantear un poco la pregunta, ¿te parece más interesante, más allá de los entrenadores que haya, los jugadores que haya, cubrir una liga extranjera y un trabajo de corresponsal, independientemente del salario ahora, que cubrir en Barcelona, por ejemplo, que estás cubriendo el Barça, que es en la zona que conoces, en tu entorno? ¿El trabajo este de estar ahí fuera tiene como un extra de descubrir cada vez cosas nuevas?
Sí, yo me vine aquí porque me gustaba mucho el fútbol inglés, ¿eh? Por este romanticismo. Yo ya seguía, obviamente, pues no veía partidos de League One o de Championship porque tampoco los ves. El acceso que tienes pues es de ver resúmenes y tal, pero yo consumía, me gustaba mucho. Luego tiene cosas buenas y cosas malas, que creo que son dos trabajos pues muy distintos y tienes un poco que preparar pues tu cabeza por dos cosas distintas. Una es ser corresponsal y la otra es cubrir el Barça o cubrir el Madrid, como ahora me estás comentando. Un poco cuando eres corresponsal yo creo que tienes que tener mucho más en la cabeza para quién haces cada cosa, o sea, para qué público te intentas dirigir para cada escrito, cada reportaje de radio que intentes vender o que intentes hacer. El hecho de cubrir un club es más vivirlo o metértelo dentro de tu vida, porque tienes un poco que vivir con ello, ¿no? Y que 24 horas del día. En los últimos años también te diré que, sobre todo a raíz de colaborar más con medios ingleses, he tocado más esa segunda forma un poco de entenderlo también, de meterte tanto dentro del papel que pasa alguna cosita, un detallito en una rueda de prensa o un cambio en un partido que una persona de mi pueblo, de Roda de Ter, pues ni se entera de qué es, pero para mí, que estoy allí 24 horas al día mirando el sitio, uy, este cambio igual significa algo. Y este cambio igual me da para un reportaje en 3 semanas, porque hablando con 5 personas, pues he descubierto que este cambio significaba algo. Estos un poco, yo creo que son como las dos diferencias, ¿no? Un poco, una es tenerlo dentro de tu vida un poco y de tal, y la otra es de pensar que puede interesar en Barcelona sobre la Premier, un reportaje igual de esto puede estar bien, y actuar así también. ¿Y cómo es la prensa en Inglaterra? Porque aquí somos muy críticos con la prensa deportiva. La prensa deportiva, me refiero a la prensa deportiva de aquí. Bueno, todos se nos viene a la cabeza el perfil de programa que también tiene mucho éxito y que, Sí. bueno, y que es lo que es. Y luego, por otro lado, está el hermetismo de los clubes, lo complicado que es para la gente de los medios de comunicación acceder ya no solo a las fuentes, sino a los futbolistas. Además, ahora que cada club tiene su propio canal, ya no necesitan ese intermediario. En Inglaterra es un poco así, tienes más acceso a la gente, independientemente de cuando escribisteis el libro, que ahí sí que estuvisteis. Sí. Yo, el tema futbolista, vaya, no está en el Barça y tal, pero más o menos similar, te diría yo. Aquí por norma no se tiene acceso a los futbolistas. Hay una anécdota que me hizo bastante gracia el primer año que estuvo aquí, que es que los ingleses no entienden lo de las zonas mixtas allí con los canutazos de la radio, los partidos de Champions. Veían a 3 periodistas españoles intentando entrar, compitiendo para ver quién mete quién y no entendían qué era eso. Porque en una zona mixta, aquí en Inglaterra, a las 10 de la noche, pues no hay ningún programa de deportes y las zonas mixtas casi se están tomando un café esperando que salga un futbolista, le hacen todos juntos una entrevista pues muy amigable y al día siguiente pues la comparten todos. Pero la competición está del directo de que hay un programa de radio a las 10 de la noche y ¿quién se va pues, a escuchar eso? Son dos mundos bastante distintos, el periodismo inglés y el periodismo para empezar, en Inglaterra no hay periódicos solo de deportes. No hay ningún periódico que te meta 50 páginas o 40 páginas cada día sobre solo deportes. Todos los periódicos que hay son 6 páginas de la sección del Times, del Guardian, del Telegraph, del Daily Mail. Esto un poco yo creo que reduce la sobredosis. Y por otra parte, que es una cosa que también, bueno, obviamente pues hay tabloides un poco y todo esto, pero yo creo que mucha de la escritura, y esta es una diferencia que he notado cuando escribo y tal, es más factual en Inglaterra que en España. Yo creo que en España, no sé, si lees una crónica de un partido de Ramón Berra o de Paco Cabezas, allí hay arte. Sí. Y en una crónica de un partido inglés es más factual. Yeah. Es más factual, más de enumeración de hechos, de esto es lo que pasa, tal y cual. Y en la redacción de historias yo creo que también hay un punto de esto. Igual porque aquí, y esto ya es una cosa que yo no sé si es verdad o no, es una teoría igual, pero aquí igual está más diferenciado lo que es periodismo de lo que es literatura, ¿no? Ya, te iba a decir, sin ornamentos literarios las crónicas siempre. En Inglaterra. Sí. No hay. Es más, pues al día siguiente un artículo pues más de análisis y tal, puede ser un poco más reflexivo, pero al momento no.
Y he leído alguna vez en alguna entrevista o en alguna declaración de Guardiola que explica que, igual que en Múnich, le gusta de Manchester que durante la semana no tienes esa, como tú hablabas un poco ahora de, igual que a las 10 de la noche no hay un programa de radio, que la prensa deportiva durante la semana no está tan encima, que Sí. tienes más... eh, durante la semana tenéis acceso, entonces, ¿cuál es la relación club-prensa? ¿No tenéis acceso a entrenamientos? No, ¿No hay ruedas? no, no, no. Claro, el COVID ha cambiado cosas también, ¿eh? Pero antes todo lo que había era el viernes rueda de prensa y cada viernes podías ir a United, bueno, al United los corresponsales extranjeros nunca hemos podido ir a una rueda de prensa prepartido porque no te Mm. acreditan, digamos. Bueno, una cosa del club. Y en el City sí que podíamos ir cada viernes en la previa de la jornada y se reducía pues un poco a esto. Y si había Champions entre semana, pues en Champions otra rueda de prensa y en la Champions tenías 15 minutos de acceso al entrenamiento y a los 15 minutos todos fuera. El acceso que hay es este. Luego tú, evidentemente, puedes pedir entrevistas. Lo que hacíamos mucho los corresponsales españoles era cuando el City o el United jugaba contra un equipo español, pedíamos al club alguna entrevista para la previa pues, del partido. A veces te la daban, a veces no. Pero más allá de esto, por canales formales, poca cosa más. Poca cosa más. Y Paul, para ir un poco cerrando y volviendo a vuestro libro, relacionándolo con el libro, en los últimos años se corta un poco, ¿verdad? A veces, no sé si es tu Sí, conexión sí, o la se ha cortado mía. un poco. Sí, pues es la mía, es que no No tengo ni sé. idea. Sí. Sin problema. Vale. No, que iba a decir que en los últimos años se ha escrito mucho sobre Guardiola. Hay mucha Mm. literatura sobre Guardiola. Hablabas tú en 2016, el boom que hubo en Manchester con la llegada Mm. de Mourinho y de Ibrahimovic también al United. Entonces, de ahí dos preguntas. Una, ¿ha bajado un poco ya el suflé este en Manchester del super boom este? Y luego, por otro lado, ¿crees que Guardiola es tan inabarcable o sugiere tanto que se van a seguir escribiendo libros como el vuestro, siguen interesando tantísimo los artículos? ¿Hasta dónde crees que puede llegar esta fiebre o como llámale como quieras por Guardiola? Nah, yo creo, empiezo por el final, yo creo que sí, porque Guardiola por magnitud, por lo que hace cada día, un poco es una persona de la que desprende un poco esa aura de que se generen este tipo de contenidos, ¿no? Porque es una persona que no solo es muy buena haciendo lo que hace, sino que cada vez que habla tienes la sensación que como que no habla un cualquiera, que da explicación a las cosas, que busca dar un paso más allá un poco de lo que se espera a veces de gente por de este mundo y yo creo que sí, que va a seguir existiendo demanda un poco de cosas de que Guardiola, por el legado que tiene, por lo que ha hecho, por lo que significa también, por lo que ha significado en el Barça sobre todo y en el fútbol español y bueno, con las cosas que unos le ven bueno y las cosas que algunos le ven malas, por la importancia que ha tenido y por la trascendencia de su legado es que va a seguir así, porque bueno, básicamente es Mm, que ha sido bueno. Y sobre la primera pregunta, si había bajado el suflé, absolutamente, absolutamente. También un poco porque lleva ya 6 años aquí ya. y ya no es la novedad y ya no es saber cómo le va a Pepe en Inglaterra, no, ya sabemos cómo le ha ido. Entonces, eso, como no hay tanta novedad y todo, pues al final pues ha bajado un poco y, como te digo, el primer año igual éramos 7 u 8 periodistas latinos y ahora somos 2, somos Álvaro de Grado y yo. Y la propia afición del Manchester, los locales, la gente de Manchester, ¿cómo ha vivido o está viviendo este proceso de excelencia con un equipo, bueno, que ha roto récords en la Premier, que pues estamos hablando tú y yo ahora mismo de eso, que se ha escrito tanto? ¿Cómo vive la gente que ha sido siempre de Manchester? Imagino que ahora has tenido contacto con gente. Sí, 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 sí. ¿El City me preguntas Sí, sí, o del en City. general? Bueno, Vale. pues sí, bueno, del City Um, o en la ciudad. Vale, no, el impacto es muy grande y en el City yo te diría que muy, muy grande, sobre todo porque el City, evidentemente, muchas veces se dice que el City no tiene historia y obviamente sí que la tiene, aunque la tiene pues en otras cotas, porque bueno, en su momento pues jugaron en tercera división, bueno, pero su historia sí que la tienen y sus fans siempre han sido allí. Yo creo que lo que les ha cambiado mucho o una cosa que les ha marcado mucho es que el City es un club que vivió traumado en los 90 por sus vecinos. Ya. El United fue el mejor equipo de Inglaterra y de Europa, porque ganó la Champions en el Camp Nou en el 99,
con una generación de chavales que eran de Manchester, bueno, que eran de la cantera, que eran los Neville, que eran el Beckham, era Giggs, era Paul Scholes, jugadores que eran el cuerpo de la selección inglesa, brillaban en el Manchester United, dominaban todo el país, mientras sus vecinos en la ciudad estaban en tercera. Esto fue doloroso por varias generaciones de gente del Manchester City que ahora ve cómo se ha cambiado eso, cómo se ha cambiado esto, y no solo son ellos los que ganan, sino que ahora tienen a Phil Foden de turno, que es el mejor jugador de Inglaterra, de Cole Palmer, que sube, que también es muy, muy bueno, sí. Y un poco a nivel emocional, yo te diría que para la afición del City ha sido un cambio brutal. Y nada, básicamente esto. Y para la ciudad el impacto también es grande, aunque es que Manchester siempre ha sido una ciudad como muy de fútbol y muy volcada con lo que pasaba con su fútbol, pero bueno, yo creo que le ha dado una dimensión extra, sin duda. Ya para ir acabando, que voy controlando el tiempo, y antes hacíamos una con Paul porque me ha dicho que tenía hasta qué hora tenía libre, pero eran como 4 horas. Sí, sí. No, te quería preguntar, ahora que hacía referencia a que Manchester siempre ha sido una ciudad muy de fútbol, ahora está complicado por el tema COVID, pero me gustaría que dibujases o nos ayudases a trazar un itinerario de fútbol para un viaje a Inglaterra. Tú que hablábamos de que conoces también campos de quinta, de cuarta división, es un viaje, esto ya lo hago, ya no solo para la gente que lo esté viendo, es una cosa que tengo muy para pendiente. Para ti, ¿no? Ya que te haga el viaje. ¿Qué ciudades o qué campos o qué clubes recomendarías visitar en una semana en Inglaterra de fútbol, por ejemplo? Mira, claro, es que una de las cosas buenas que tiene Manchester, porque este es otro debate, perdona que te cambie un poco de tema, pero cuando me acuerdo cuando me miraba yo para venir a Inglaterra, claro, lo más fácil igual es Londres, ¿no? Porque es la capital un poco y por bueno, que tiene también muchos equipos allí, pero la calidad de vida o el nivel de vida en Londres es muy distinto al de Manchester. En Manchester con menos dinero puedes vivir. Y de una forma pues bastante mejor, te diría yo, y tienes muchos equipos en la circunferencia, porque tú estás en Manchester, que tienes a United y tienes City, pero tienes el Stoke, que estaba cerca, donde estaba en primera, tienes Blackburn, Bolton, tienes el Barley, tienes el Huddersfield, tienes, me estoy dejando, pero bueno, tienes 1000 equipos cerca, tienes el Liverpool, tienes todos los de Liverpool, el Everton, y hay un radio de equipos que te hace que sea más rentable que vivir en Londres, porque tienes el mismo número de equipos en menos distancia y por menos dinero. Espera, Paul, t'he perdut ara? En Manchester, òbviamente, pues aquí tienes dos campos. Espera, t'havia perdut un segon. T'havia perdut por menos dinero, això ja ho tallaré. Tienes el mismo número de equipos. Tu em sents bé? No sé per què s'ha tallat. Sí, passa que se'm talla també. Bueno, m'agafen com algunes enrampades. Vale. Sí, pues això, el menos dinero. Menos dinero. Que estábamos con Paul, que lo tenemos, que vamos a editar, que se había cortado. Le decíamos que nos habíamos quedado, que tienes el mismo número de equipos, son muchos equipos por menos dinero, porque en Manchester la calidad y en Londres el precio, el coste de la vida es mayor. Correcto, básicamente. Y esto es uno de los motivos también que me lanzó pues, a ir al norte de Inglaterra, porque pensé, ostras, que me saldrá mucho mejor. Dicho esto, para un plan de semana para venir aquí por el norte y a ver partidos, obviamente tienes Manchester, tienes Liverpool cerca, que está a menos de una hora de tren. Las dos ciudades tienen dos campos en cada una espectaculares. El del United me parece espectacular, me encanta Old Trafford. El Liverpool, vemos que Anfield, que voy a contar, también está muy bien. Goodison Park es increíble. Pero si me pides, no sé, algún campo un poco también así más... Bueno, más pues alternativo, más underground. Sí, más alternativo. Yo igual te diría que te vayas pues, a Stockport, donde me fui ayer. Vale. Stockport es un campo al que se tiene que ir porque está a 10 minutos de... Quinta división, estamos hablando para los amantes del pero fútbol. Van a subir este año. Van a subir. Pero es que van 6.000 personas cada semana. Vale, lo apunto. 6.000 personas cada semana, sí, en un ambiente espectacular. ¿Qué más tienes aquí cerca? Tienes Wigan, tienes Blackburn, que van a subir, que igual van a subir a la Premier este año. Tienes Bolton, ostras, que tienes Huddersfield, que me enamoró, bueno, con Álvaro se enamoró de Huddersfield también en su día. Y Paul, hace unos días, entrevistando aquí a Jordi Bresco, autor de Rivalidades Crónicas, que habla de diferentes derbis
en Europa. En Inglaterra, precisamente por lo que decíamos, de que la gente es muy del equipo de su ciudad o de su barrio, independientemente de la categoría en la que estén, hay muchos derbis, imagino, con mucho ambiente en los prolegómenos y que se vive con intensidad en el pueblo de la ciudad. ¿Hay algún derbi que no sea de la superélite que recomiendes? Jordi Bresco, por ejemplo, en su libro habla del derbi de Sheffield. Sí, hostia, los dos Sheffield, sí. Mm. Sheffield United y Sheffield Wednesday, sí. Porque, por ejemplo, tanto en Manchester como en Liverpool, yo te diría que Liverpool y Everton, bueno, de hecho se llama el derbi de la amistad. En una familia puede haber un hijo del Liverpool y el otro del Everton. Y en City y United, yo te diría que igual, vaya, igual no, hay mucha más rivalidad United-Liverpool que United-City. Ya. Entonces, como rivalidades locales, obviamente se quieren ganar y todo, pero las hay más en cuanto a regiones. Derbis así que me gusten. Ostras, esto es que si me lo hubiera preparado igual tal, ¿eh? Pero. No, o puede ser de la élite. No el sé. Leeds. ¿Se me ha cortado ahora o no? Ahora sí, ¿te había escuchado Leeds? Vale, sí. El Leeds es un equipo muy odiado en general en Inglaterra. Que esto viene de los 70, ¿no? Una... Por situar a la gente. Sí. Esto viene un poco del equipo de Don Revie. Y... Correcto. Billy Bremer y toda esta gente. Y ver un Leeds United está muy bien. Ver un Leeds United está muy bien. Y yo me acuerdo que fui a un United Leeds Sub-19. Sí. Un miércoles a las 9 de la noche en Old Trafford. Bueno, tampoco tenía muchas cosas mejores que hacer. Y igual vinieron 5.000 personas de Leeds. Solo para ver al Sub-19. Sí. Una cosa de locos. Con jugadores del primer equipo del Leeds en la grada. Bueno, Jimmy Shackleton, que está en el primer equipo ahora, estaba en la grada. Sí. Cuando podáis ir a Reino Unido, un Under-19, un Sub-19 United Leeds es lo mejor que te puedes tirar a la cara. Oye, Paul, muchas gracias. La última que le hago a todo el mundo, te pediré una recomendación literaria, musical o cinematográfica, que lo dejaremos en redes después de colgar tu entrevista. No tiene por qué estar relacionada con fútbol, así que lo que quieras. Vale. A ver, te voy a hacer un poco uno de fútbol y uno de no tanto. ¿Vale? ¿Puedo hacer dos? Sí, y 8 si quieres, las que quieras. Vale, no, dos. El de fútbol un poco es el de Far Corner. Hostia, no me acuerdo el nombre del autor. Lo busco, ya lo buscaré, no te preocupes. Se apellida Pearson. Fiebre en las gradas de Nick Hornby, pero traído al... Un poco, en vez de poner poesía a las gradas de Highbury en los 80, le pone poesía en un viaje en bus interurbano que perdió en Durham y yendo a ver pues a su equipo de su región del noreste de Inglaterra, que además un poco pues te retrata una de las zonas más rudas y más particulares del Reino Unido. Es un libro muy bueno y con mucho humor inglés. De Far Corner, pues no, a ver. Sí, que es el corner que está más lejano. Sí. Como el segundo palo, un poco. Sí. A ver, ¿de quién es? De Harry Pearson. Harry Pearson, porque he dicho yo Stuart. No sé por qué he dicho Stuart Pearson. Pero no sé. ¿Es el de fútbol? Sí, y uno un poco más de periodismo que me gustó mucho, me lo leía hace años, igual no sé si te lo han recomendado, pero es La Noche de la Pistola, de David Carr. Vale, perfecto. Fue director del New York Times durante muchos años y te cuenta un poco su historia personal, problemas con drogas y tal, pero también con el periodismo. Es espectacular el libro. Vale, no me lo he leído, así que genial. 2 libros que no me he leído quedan apuntados, los pondremos, como decía, en redes. Y bueno, me tendré que gastar un dinero porque no los he leído y me los leeré. Oye, Paul, muchísimas gracias. Te seguiremos leyendo, escuchando, como decía en Raku, leyendo en la sección de Sports del Times, en el periódico y en el diario Sport. Y que sigas disfrutando de estos años con Guardiola, que bueno, que son también muy excitantes desde el punto de vista del periodista deportivo. Sin duda. Muchas gracias y nada, un placer. Aquí estamos, a ver dónde estamos. Y si vamos a Inglaterra, eso es. Correcto. Si haces el viaje de una semana, campos y bares, te los traigo. Perfecto. Gracias, Paul. Venga, que vaya bien. Chao.